Hola, bienvenidos a todos una vez más a otro episodio del podcast El Proceso. Ustedes saben que este podcast está creado con la intención de motivarte, de inspirarte a que puedas encontrar tu mejor versión y que eso significa encontrarte a vos misma, recordar tu esencia y bueno, y de esa forma poder vivir de una manera más pacífica, más amorosa y con felicidad plena. En el día de hoy está otra vez un invitado que aprecio mucho, quiero mucho y he aprendido muchísimo a través de él. Y Alex Carrasco, él se presenta como un libre pensador y como un maestro de Dios que viene a impartir y a compartir con el mundo todas sus enseñanzas, sus interpretaciones y lo que el libro Un curso de milagros quiere transmitir. Y la verdad que lo hace de una forma muy clara, con muchos ejemplos que nos ayudan a entender más en la vida, en el día a día, y bueno, y con mucho amor, que eso es lo que más vale, ¿no? Todo lo que damos con amor. Así que Alex, te damos la bienvenida y bueno, queremos contarle que hoy vamos a estar hablando de lo que es la descodificación, pero cómo la descodificación está vista o está percibida desde un curso de milagros. Así que bueno, tenemos muchísimo para aprender y te doy la palabra, Alex, y gracias otra vez por estar acá. Muchas gracias, Marina. Muy, a gusto siempre de que me invites. Muy feliz de con los hermanos o la humanidad. Y bueno, bien dices, ahora todo lo veo desde un enfoque o prisma de un curso de milagros. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que va muy ad hoc al curso, debido a que hay una parte que viene en capítulo 10, Ídolos de la Enfermedad en curso, que dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que está a nuestro alrededor es una proyección nuestra. Y eso, bueno, ya lo hemos visto en muchas conceptos holísticos o filosofías holísticas, en que todo lo que vemos es una proyección, es una percepción de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, la descodificación es una herramienta, si así lo quieren ver, pero para mí sería como una forma de operar todo el tiempo, a cada instante, porque eso es lo que haría la diferencia entre una persona que está consciente de su vida y una persona que está autómata y es efecto de las circunstancias externas. Entonces, cuando no estamos nosotros conscientes de que nosotros somos los creadores, o lo que somos los que intervenimos en esta matrix, en este sueño, entonces nosotros nos atrapamos en el sueño nos atrapa a nosotros. Entonces la descodificación es hacer este cambio de percepción. En lugar de pensar de que lo externo me ataca a mí, sino al revés, no hay nada externo a mí. Es de adentro hacia afuera, siempre es una proyección. Cosa que ya han dicho muchos Sí, iluminados, ¿no? exacto. Y que, bueno, que a veces es más fácil mantenernos dormidos, ¿no? Porque es menos responsabilidad, menos trabajo, menos, menos compromiso. Y bueno, y hay personas que quieren quedar dormidos y también está bien, o sea, no hay problema, pero a los que están despertando, a los que quieren salir de este sueño, esta es una herramienta muy útil porque como hablábamos antes de empezar a grabar, la descodificación no aplica solamente a síntomas físicos, sino que tiene un amplísimo espectro y bueno, y eso es lo que me gustaría que si lo podés compartir con los oyentes. Claro que sí. Bueno, para empezar, todas al menos desde lo que yo conozco, las descodificaciones surgen a partir de algo que le llaman una ciencia curativa formada por el doctor Hammer en Alemania, que le llamó la medicina germánica y sus 5 leyes biológicas. Él en el año 78 empieza a partir de la muerte de su hijo, que fue un accidente, una bala perdida. Su hijo muere y él contrae un cáncer junto con su esposa. Entonces, después de eso, bueno, la esposa muere, el doctor, siendo director de un hospital, empieza a hacer investigaciones y es donde él comprende que tanto los cánceres que él tuvo junto con su esposa
había sido debido a la causa de la muerte de su hijo, o sea, el impacto que había provocado la muerte de su hijo. Entonces, él ahí empieza la tarea de hacer una investigación, estando dentro de un hospital, pues fue muy interesante el hacer toda esta investigación de que los síntomas físicos que pasaban en el cuerpo se debían a un impacto mental. Entonces, este impacto mental que a su vez afectaba la parte emocional y afectaba la parte cerebral y la parte física, un órgano muy específico. Entonces, ahí surge la medicina germánica, que podría decirse que es la madre o el origen de todas las descodificaciones. Después vendrán muchos personajes, muchos maestros a extraer esa información de ahí y hacer una mezcla de esta medicina germánica ortodoxa con la llamada descodificación, o sea, lo juntan con algo holístico y le llaman descodificación. Y ya la descodificación sí tiene un espectro mucho más amplio del de abarcar la interpretación de lo que sucede, no solamente a nivel físico y de trastornos mentales como la medicina germánica, sino acá también ya se enfoca en situaciones personales, situaciones de pareja, laborales, incluso accidentes. Por ejemplo, medicina germánica, si tú preguntas, ¿por qué me lastimé el cuello cuando me accidenté? Pues te van a decir, pues simplemente porque te accidentaste, ¿no? No hay más explicación. Pero en Mm. descodificación no. Descodificación si te preguntan, o sea, hay una descodifica, la palabra es un código visual, o sea que yo veo todo a base que está codificado. No interpreto la realidad como yo creo que debe de ser. Normalmente la realidad es una interpretación, es interpretativa, pero detrás de mi interpretación hay algo que yo estoy creando consciente o inconscientemente. Ahí entra la descodificación, rompo ese código y logro ver detrás de esa ventana, de esa matrix que me ciega a mí, y entonces yo digo, ah, ya sé, estoy viviendo tal situación por la cual choqué en el automóvil, que me pegó en tal lado y además me lastimó tal parte del cuello, o sea, todo ya es un espectro mucho más amplio de comprender qué es lo que te pasa en tu día a día. Esa sería la Ahora, descodificación y abarca no, accidentes, hasta situaciones de cosas que sucedan en tu casa, electrodomésticos, etcétera. ahora te hago una pregunta. ¿Esa descodificación aplica para todos en general? Porque cada persona ve de una manera diferente la vida, percibe diferente y ha tenido situaciones diferentes en la vida que, que aplica a todos a lo mismo o es como una base para que vos después hagas tu propia descodificación. Fíjate que es una muy buena pregunta. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a medicina germánica, es interpretativo, aunque el tipo de interpretación, si coincide entre dos personas, sí puede generar el mismo síntoma físico. Vamos Mm. a imaginar, si dos personas son despedidas del trabajo, de su trabajo, los despidieron y ellos perciben el despido, los dos de la misma manera, por ejemplo, como un conflicto de, no sé, falta de sustento, o sea, por la cuestión económica, es como si le hubieran quitado como su alimento vital. Esa percepción, si los dos lo perciben igual, esa es la misma situación, entonces los dos les puede llegar a impactar en el hígado, por ejemplo, conflicto de hígado. Pero vamos a imaginar que esas dos personas viven el despido, o sea, viven la situación, los dos, la misma situación, pero cada uno de ellos lo interpreta diferente. Por ejemplo, uno lo interpreta como me falta el sustento vital, el alimento vital, y al otro lo percibe como un sentimiento de urgencia que tengo que conseguir otro trabajo rápido porque me urge pagar mis cuentas, mis facturas, entonces el otro puede hacer una glándula tiroides, por ejemplo, un conflicto de urgencia, ¿sí? Entonces los dos lo pueden vivir y a lo mejor una tercera persona lo vive con un conflicto de desvalorización por haber sido despedido. Entonces a él ya le puede afectar a nivel de huesos, de músculos, tendones o cuerpo a nivel osteoarticular. Entonces, pero cuando la percepción es igual, en teoría sí tiene que ir al mismo órgano. Al mismo órgano, digamos, afectar al mismo órgano, a la misma área del cuerpo.
Así es. Y, por ejemplo, si nosotros analizamos la forma de la relación que existe entre la situación o la percepción y el conflicto y cómo se manifiesta en el cuerpo, en la medicina germánica tiene muchas variantes comparado, por ejemplo, con descodificación. En descodificación es una forma más interpretativa muchas veces y no digo que una esté mal y la otra no sea cierto, no, 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 o que una esté bien, otra no. Las dos son complementarias. O sea, cuando tú ya entras en el ámbito, yo, por ejemplo, empecé primero con descodificación en el Instituto Español de Enrique Corbera, de Bioneuroemoción. Yo hice ahí mis formaciones y obviamente después abrí camino con más descodificadores, pero pero también había cosas que sentía limitado a la hora de las consultas. Trabajar ya, por ejemplo, casos específicos de seguimiento con personas con cáncer, con diabetes, trastornos mentales. Entonces, lo que hice fue ya estudiar medicina germánica. Entonces, abre el espectro visual, interpretativo y descodificación de lo que sucede. Entonces, sí, sí puede ser variado según la interpretación de cada persona y la percepción, pero ahí en eso consiste la técnica, que el psicoterapeuta, por así decirlo, sepa cómo llevar o acompañar a la persona para que la persona encuentre, ¿sí? En Claro. su interior cómo percibió la situación. Al tomar conciencia, sanas esa parte y es ahí donde entra el curso de milagros. ¿Por qué? Porque aunque esta ciencia curativa de la medicina germánica y esta metodología holística que se le puede llamar así a la descodificación, no tenga que ver con curso de milagros, son muy buenas. El curso de milagros, aparte, le da un enfoque mucho más completo a la hora, sobre todo, de la resolución del conflicto, que esa es la parte que me encanta. ¿Sí? Que esa es la parte que yo sentía que a veces algo le faltaba descodificación o algo le faltaba a la medicina germánica. Ujú. ¿Y qué encontraste? ¿Qué encontraste al descubrir que el curso de milagros, cómo te presenta la sanación de esa percepción? Claro. Bueno, fíjate, aunque ya de por sí medicina germánica perdón, descodificación nos habla mucho acerca de que lo externo es una interpretación personal, en Curso de Milagros se va ya completamente de lleno, ¿no? En capítulos anteriores, pues hemos hablado que Curso de Milagros los menciona muchísimas veces. De hecho, apenas en una clase mencioné que entre la palabra sueño, despertar, resurrección, lo menciona más de 900 veces en el libro. Mm. Entonces, el curso no lo dice de una manera metafórica, que esto es un sueño, una matrix. Te lo dice, es real, estás viviendo una matrix, estás viviendo un sueño. Y este sueño tú lo construyes constantemente con tus pensamientos. Entonces, cuando yo estoy mandando pensamientos consciente o inconscientemente, cuando se le dice consciente o inconscientemente, me gustaría acotarlo curso milagros. O sea, estamos mandando pensamientos de amor o pensamientos de miedo. Entonces, si yo estoy mandando pensamientos de miedo, entonces yo voy a percibir un mundo o un sueño vinculado a esos pensamientos que estén conectados. ¿Por qué? Porque el pensamiento va a fabricar dentro del sueño esa realidad, por decirlo. Bueno, realidad entre comillas. Y cuando yo mando un pensamiento de amor, pues es lo mismo que yo voy a ver. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, una situación en la que, por ejemplo, un síntoma físico, vamos a imaginar un síntoma físico desde la perspectiva de un curso de milagros, te dice que es una forma de un autocastigo, de algo de que emitiste un pensamiento de miedo que traduce ese pensamiento de miedo en alguna forma de ataque, ya sea con enojo, ya sea con tristeza, ya sea con un juicio, de cualquier forma, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿qué provoco con eso? Bueno, que obviamente como no hay nada externo a mí, entonces eso rebota en mí en una forma de autocastigo. Mm. Cuando yo logro percibir eso, entonces es donde yo permito que entre el pensamiento correctivo. Es donde yo permito que entre este pensamiento correctivo que el tanto nos habla el curso Milagros, que es prácticamente el único intermediario entre nosotros y Dios, que es el Espíritu Santo.
Cuando tú ya le pides al Espíritu Santo que te muestre, ¿sí? ¿Qué es la situación? ¿Por qué estás manifestando? ¿Por qué estás creando esa situación? Entonces, el pensamiento correctivo entra y te da las respuestas. Entonces, es muy bonito porque no queda en una interpretación o análisis del ego. Y muchas veces no le resuena a la gente. O sea, a la gente, por ejemplo, cuando tú haces una descodificación y le dices tu problema de tu hombro, de tu rodilla o de tu riñón, o es esto, y más o menos, entonces la persona no, no lo encuentra en su mente, ¿se entiende? No lo puede aterrizar porque puede Procesar. ser una interpretación de un conocimiento de una técnica, un método ya establecido, preestablecido. Entonces, sirve, claro, si no, ¿para qué necesitaríamos la técnica? Pero la forma en cómo lo vas a encontrar en tu vida es donde entra el Espíritu Santo, ¿sí? Es ahí donde entra ese pensamiento correctivo. Y como bien dices, no está limitado solamente a síntomas físicos, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser que se descompuso tu automóvil y el vehículo se descompuso una pieza, se dañó una pieza y probablemente tú dices, bueno, ¿qué representa esta pieza en el automóvil si el automóvil es una extensión mía? Vamos a Mm, imaginar una llanta, no mm, sé, es un decir, se ponchó una llanta delantera del lado del copiloto. Entonces viene siendo como la mano derecha, ¿no? Por así mm. decirlo. Entonces, si lo vemos desde la descodificación, analizamos si la persona es diestra, zurda, que todo eso tiene que ver, pues bueno, ya a lo mejor tendría que ver con una cuestión laboral, una cuestión de trabajo. Ahora, que el conductor, el dueño del carro, logra encontrar la situación laboral que provocó, que su mente provocó ese daño, entonces se puede decir que eso ahí es donde ya entra Curso de Milagros, muchas veces ayudando o junto con el acompañante o el terapeuta. Ujú. En realidad, entonces, ese accidente lo que hizo fue simplemente ser un medio para que la persona pueda descubrir algo que está percibiendo erróneamente. Exacto, es un aviso, o sea, entonces la misma enfermedad, de hecho Curso de Milagros nos lo dice, ¿no? De esta manera, ¿no? Dice, eh, la forma en cómo se presente la enfermedad en el cuerpo es la forma de perdón que debe de existir en la mente. Entonces, si hay una forma, o sea, por ejemplo, ahí la forma de enfermedad sería como el diagnóstico médico, ¿no? O sea, puede ser un tema de un órgano u otro órgano. O sea, ya está el diagnóstico. O sea, el tipo de diagnóstico, la forma en cómo se presenta la enfermedad o el síntoma físico en mi cuerpo, es la forma en la que yo tengo que percibir el perdón que tiene que haber o la expiación o el cambio de pensamiento o la metanoia que le decía Jesús en aquel entonces, ¿no? Entonces el cuerpo pues prácticamente me está avisando qué es lo que me tengo que perdonar. Y aparte yo mismo perdonar al cuerpo por obedecer lo que yo le indiqué que hiciera, porque el cuerpo no puede actuar por sí solo. Eso es algo que ya hoy en día yo creo que es cada vez más claro para la gente y aceptado que el cuerpo no tiene una autonomía de la mente. El cuerpo es una extensión completamente de la mente en todos los aspectos. Claramente hay una situación en la que se podría contradecir con medicina germánica. Repito, medicina germánica y sus 5 leyes biológicas, estamos hablando de una ciencia curativa y ciencia ortodoxa, donde vamos a hablar de biología, donde se habla de embriología, de un sistema nervioso, de una memoria celular, de etcétera, todo lo que la ciencia nos ofrece de un cuerpo autónomo, ¿no? Pero si ya lo vemos nosotros desde la descodificación y sobre todo desde el curso de milagros, pues el cuerpo autónomo no existe, siempre va a ser un tema de la mente. Y eso, uno dirá, ¿se contradice? No. O sea, entre comillas se puede ver como una contradicción, pero no es cierto. Al contrario, yo le diría que es una mejor perspectiva, un mejor complemento. Ahí te va por qué. Medicina germánica nos dice que si tú estuviste en una situación conflictiva un mes, una situación conflictiva, o sea, se le llama simpaticotonía permanente, o sea, fase activa del conflicto,
Cuando tú resuelves el conflicto, entonces tú entras en una fase de reparación o curación. Ya Mm, luego en un taller lo explicaremos, ¿no? Tiene tres niveles, la PSLA, epicrisis, PSLB. Entonces, si tú estuviste un mes en esa situación, en esa curva de simpaticotonía, entonces ahora tendrás un mes para la reparación de ese conflicto o para la sanación de ese conflicto. Es la misma duración normalmente, a menos de que se mantenga en algo llamado balance pendiente o lo que le llamamos en gramas o rails o riles, pero supuestamente es el mismo tiempo. Pero ese es el resultado o eso se debe a la medicina ortodoxa o a la ciencia ortodoxa de que el cuerpo es autónomo, que se autorregenera de manera natural, que el cuerpo solito, independientemente de una mente, el cuerpo está haciendo algo ahí. Eso es desde la ciencia y eso pues es válido para la ciencia. Para curso de milagros, no. Y esto es buenísimo, 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 porque si no, entonces, ¿dónde entraría el milagro? El mm, milagro es una interrupción temporal del tiempo, acorta el tiempo. Entonces, si tú tienes un mes en fase activa con un conflicto, si tú comprendes o haces ese cambio de percepción o esa sanación en tu mente, entonces no tienes por qué tener un mes de reparación del cuerpo. Eso lo puedes hacer mágico. en un Mm. instante santo, como dice el curso de milagros. Sí, sí, es bellísimo. Ahora, cuando vos estabas hablando, ¿no? De que en realidad lo que te está mostrando es en lo que tenés que sanar, ¿no? Eso puntual. Se manifestó en un órgano o en otro órgano, entonces te está diciendo cómo es la corrección. Pero en realidad toda esa corrección se suma o se centra en una sola. Nos hemos olvidado quién somos. Ah, sí. Entonces, Ujú. Sí, y de es... hecho es así, tal cual. Eh, Tanto descodificación como medicina germánica le llama DHS, o sea, un síndrome de Dirkhammer, que es como un impacto que afecta, que tiene tres criterios, sí, que cerebro órgano, ¿no? Un impacto que tiene video en soledad, agudo dramático, etcétera. Bueno, tecnicismos que no tienen mucho caso ahorita explicarlo. Pero ese DHS, ese impacto, es de una situación que tú viviste, ¿no? Por ejemplo, el caso de las personas que lo llaman y de ese día no sabe y le dan la noticia inesperada de que está despedido del trabajo. Es un impacto. Eso es una situación que le impactó, no se la esperaba, no se la veía venir. En descodificación le llaman bioshock o mm, choque biológico, ¿no? Un bioshock emocional y mental. Pero no nos olvidemos que antes de recibir ese bioshock o ese impacto o ese DHS, como le llaman, hay una situación conflictiva, o sea, está pasando una situación en tu mundo. ¿Por qué estás creando o fabricando una realidad así? mm, Precisamente es por lo que acabas de decir, porque nos hemos olvidado quién somos, porque nos hemos olvidado de nuestra función. Cuando alguien está haciendo su función, es cada vez menos posible o menos probable que el ego te atrape en una situación inesperada de ataque. O sea, te un dejas de BioShock. atacar, te deja de mandar Bioshock en la vida. Exacto. Ajá. Entonces, sí, por eso es que Curso de Milagros, por eso es que va a la sanación de la verdad, o sea, la verdadera raíz, la verdadera sanación de que si tú eres el creador de todo lo que pasa, si tú eres el que fabrica este sueño, tú eres el soñador, entonces no tienes por qué estar creando realidades, por decirlo, o fabricando sueños en las que tú mismo te estés autoatacando, para que tú mismo te estés creando enfermedades y todo eso, ¿no? No, no, ya no, ya, o sea, vas todavía a algo más atrás de todo eso. Por Exacto, ya ejemplo, empezar. si vamos a leer, mandé, perdón. No, 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 sí, sí, sí. Te quería poner un ejemplo. Vamos a imaginar que volvemos a tocar el tema de las personas que es despedida, ¿no? Un tipo llamado Juan Pérez, vamos a imaginar. Este Juan Pérez va a su trabajo y lo despiden. Entonces, este Juan Pérez, pues probablemente va a estar despedido y mientras va a vivir una situación de carencia, de sustento y va a activar el tema del hígado y después al rato lo contratan en otra empresa, va resolviendo la situación, pero él tendría que estar viviendo todos los procesos curativos, porque muchos síntomas son de procesos curativos, que también esa es otra cosa que ya
Un curso de milagros lo vamos a explicar de otra perspectiva. Pero, ¿qué sucede si después este Juan Pérez, ya que después de que encontró el conflicto, el trabajo, después de un mes, a los 2 años lo vuelven a despedir? Entonces, ¿significa que él en toda su vida va a estar así? Ese es un tema. Entonces, el conflicto no se ha resuelto. Se Exacto, resuelve de momento, pero no se resolvió. El problema, ¿cuál es? Que está creando una realidad en el que constantemente lo están echando del trabajo, en el que constantemente está siendo expulsado de algo, o sea, en el que su trabajo no es válido o él no tiene una permanencia en algo. Entonces, es ahí donde entra también Curso Milagros, donde te viene a sanar todo lo que hay detrás que te provoca todo esto, ¿no? Que, vaya, que te muchas cambia el veces no juego. se sabe, que es inconsciente, que la persona Exacto. no está alerta de lo que está creando. Sí, exacto. Por ejemplo, yo he visto casos, por ejemplo, de mujeres que van, en, no sé, en su quinta relación y todas las relaciones han sido engañadas, ¿sí? Por infidelidades o maltratadas o sea, se atraen el mismo tipo de hombre, solamente les cambia el nombre, ¿no? Mm, Entonces, tú dices, esto no es un patrón aleatorio, o sea, es un patrón que ella está siguiendo, ella está trayendo, se está mm, complementando. Y hasta que ella sane realmente aquí, haga la expiación, entonces dejará de traer eso, porque de lo contrario, pues entonces imagínate el síntoma físico que atrae la separación y el engaño o el ataque, va a ser constante constante, exacto. cada que cambie de pareja. Y entonces eso no se está resolviendo, nada más estás tapando un hoyo, al rato sale otro y así, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del curso Milagros, unido con estas técnicas de descodificación, esta técnica holística y la de la ciencia curativa de medicina germánica, nos ayuda muchísimo a ir a la raíz. Por eso decía yo, me encanta hacerlo desde el curso Milagros, porque en efecto, ahí está el tema, ¿sí? Ahí está el tema de la resolución real. Las otras técnicas, las otras herramientas son un medio, son eso, Mm, son herramientas, ¿sí? Lo valioso es como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, saber quién soy, ¿sí? Y ya cuando tú lo haces desde ese enfoque, desde Curso Milagros, de verdad que cada vez menos tienes síntomas físicos, cada vez menos te atacas, porque cada vez vas ok. reconociendo que eres el amor. Y el amor no se puede atacar. Y cada vez vas buscando menos las culpas o las causas, digamos causas, no culpa, afuera, Ujú, exacto. porque también comprendo que es muy útil la descodificación, pero es como que te lleva a buscar las causas siempre afuera. Ujú. Tal situación me provocó esto, por esto yo creo esto y termina pasando esto. Eh, Sí, aunque sí, fíjate que vas a buscar afuera, pero como espejo de lo que proyectaste de de lo que hay adentro. adentro. Ajá, sí, por ejemplo, el ejemplo del carro, ¿no? Ok, muy bien. ¿El carro qué me está diciendo? A lo mejor si yo pienso que ese fue un accidente fortuito que a cualquiera le pudo haber pasado, pues no es así. O sea, en una carretera, no sé, a una distancia de 3 horas en una carretera, ¿cuántos carros se les poncha la llanta derecha delantera, ¿no? Es un decir. Entonces, no es que a cualquiera le pudo haber pasado, no. A ver, hay que pensar que ¿para qué me pasó a mí? No por qué. ¿Por qué se ponchó la llanta? Pues bueno, porque, pues no sé, pasó por un clavo o algo, estaba desgastada, lo que quieras. Pero ¿para qué? Entonces ya es una pregunta que va hacia adentro. ¿Para qué? Ok, pues ¿qué representa esa llanta? Entonces ese carro, como es una extensión mía, entonces ahora el espejo va hacia adentro. A ver, ok, ¿qué está pasando conmigo que estoy creando esta situación, ¿no? Y repito, ya desde la descodificación puede ser muchísimas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que se dirige a su trabajo y se le poncha la llanta y es esa llanta que representa trabajo, si realmente quiere trabajar o si tiene problemas laborales o si, no sé, va de manera incoherente. O sea, deberíamos de hacernos todas esas preguntas gracias a Exacto, esto. o a lo mejor no quiero llegar al trabajo, No quiero llegar al ¿entendés? trabajo. Y no quiero llegar al trabajo, pues no me gusta el trabajo ese, no me siento cómodo en ese trabajo. Y después, ¿qué pasó? Al mes te terminaron despidiendo. En realidad te están haciendo un favor. Claro, y Claro. sí, 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 pero
entonces ya lo ves desde una perspectiva donde tú dices, ok, voy a ser coherente porque no tengo que estarme ponchando las llantas de mi automóvil para poder yo tomar la decisión de renunciar. Exacto, de buscar un trabajo mejor que se alinee con lo que yo realmente deseo hacer. Y lo mismo sucede con las relaciones de pareja, lo mismo sucede con cualquier cosa, ¿no? Con los Entonces, aquí síntomas tiene, físicos, exacto. No necesitamos enfermarnos para exacto, poder, exacto, para poder percibir cómo tenemos que tenemos que estar percibir. en coherencia. Ahora, Curso de Milagros es eso, nos pone en una coherencia. Ujú. Pero el punto está en que muchas veces nosotros no entendemos cuál es la coherencia. Esa es la otra parte. En el mundo, en la Matrix, en el sueño, como lo percibimos, creemos que estar en coherencia es estar haciendo deberes y no tiene que ver con eso. O sea, entrar en coherencia tiene que ver con estar coherente entre la felicidad, la dicha y la paz. Entonces, y que obviamente a partir de eso, tu pensamiento, palabra, emoción y acción tiene que Eso te estar iba a decir, alineado. yo coherencia tenía asumido como eso, ¿no? Lo que piensas, dices y haces. Pero estuvo muy bueno lo que dijiste, alineado con la paz. ¿Qué más dijiste? La dicha y la felicidad, que Mm. no son emociones futiles nada Loco. más efímeras, ¿no? Como Mm. las otras emociones biológicas de las que alguna vez ya hemos hablado, ¿no? Que el cuerpo, el enojo es una emoción efímera, dura 2 minutos, por ejemplo, el químico en el cuerpo y después de eso ya desaparece. Pero la felicidad, la dicha y la paz son inmutables. Entonces, si yo mi idea es estar en esa coherencia, entonces mi mente tiene que estar buscando eso con acorde mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis acciones. Exacto, Entonces, exacto. pero si yo digo, es que yo estoy en coherencia porque yo trabajo, porque tengo que pagar mis cuentas, sí, pero a ver, para empezar, ese trabajo que tú tienes, ¿te gusta? No, pues no, no me gusta. Y para empezar, las cosas que tienes que pagar realmente las necesitas y las quieres. No, pues realmente no, nada más lo quería para que digan que tengo. Pues entonces no hay una coherencia. Eso no es coherente. O sea, estás trabajando en un lugar que ni trabajas, que ni te gusta, por cosas que ni necesitas y ni quieres. Entonces, muchas veces analizar realmente si estamos en coherencia o no, eso nos lo pone en contexto bastante el curso de milagros, gracias al Espíritu Santo. Ujú. Y de eso, Definitivamente. pues, de hecho, vamos a hacer un taller relacionado con eso. Sí, y eso me gustaría que cuentes porque va a ser un taller realmente muy, muy informativo y yo diría que ayuda mucho a expandir nuestra conciencia, a ver un poquitito más en la profundidad de una simple descodificación de algo, ¿no? Es un camino a encontrarnos con uno mismo. Así que Claro. contanos un poquito acerca de este taller. Tengo entendido que empieza en febrero, ¿no? Sí, máximo en febrero. Íbamos a empezar precisamente en estos meses, pero pues bueno, ya sabes, vienen todas estas fiestas de diciembre, algunos eventos también de principios de año. Entonces yo creo que vamos a dejarlo a principios de febrero, precisamente para que la gente tenga la oportunidad de estar ya más estable empezando el año y sobre todo porque es un taller de 25 clases. Y cada clase, pues bueno, son 2 horas, vaya, son 50 horas de clases, donde vamos a hacer esta unión de las descodificaciones con medicina germánica y curso de milagros. Entonces, vamos a trabajarlo en 5 módulos. Los 5 módulos se refiere a lo siguiente. El primer módulo vamos a hacer descodificación de los alimentos y la obesidad. Es muy bueno porque incluso Eh, hasta las cosas que comemos, los antojos o las ansiedades sobre ciertos alimentos, tienen que ver con una situación mental emocional. Y las zonas en donde se manifieste la obesidad o la grasa o la falta de ella, porque hay personas que desean también generar un poquito sí, más de es grasa. cierto, ganar peso, ¿ya? Entonces, eso también tiene mucho que ver con todo esto de la descodificación. Ese sería el segundo módulo. El tercer módulo, vamos a hablar sobre la sanación de engramas o traumas, ¿sí? Donde vamos a hacerlo todo, bueno, ya todo esto lo vamos a hacer todo desde el curso Milagros. Esta sanación de gramas o traumas es lo que, el engrama o el trauma es lo que hace que luego una situación se esté repitiendo constantemente a base de un trauma del pasado repetitivo. Este es otro de los módulos que vamos a ver. También vamos a trabajar la psicoterapia, que está un poquito unado a la
Curso de Milagros, pero cómo va a aplicar en las descodificaciones. Mm, Y el último módulo, que es el más extenso, es donde vamos a ver las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, donde ahí ya vamos a entrar de lleno en lo que son las enfermedades o los órganos cómo se activan los órganos y algunos conflictos de trastornos mentales. No vamos a ver todos porque ese otro tema es muy amplio y más Muy profundo, pero sí vamos a ver como los más comunes. Entonces, es un taller repito, de 50 horas, 25 clases, que da un total de 3 meses aproximado. Entonces, luego lo vamos a hacer por módulos y obviamente vamos a hacer, o sea, hacemos un módulo, damos un ligero descanso y así vamos a estar para que la información sobre todo quede bien atendida, bien captada y pueda ser bien aterrizada y aprovechada en las terapias. Y bien procesada, exacto. sí. Eh, las personas que están interesadas en este taller, ¿cómo te pueden contactar? ¿Pueden inscribirse con tiempo? ¿Hay Sí, claro. tenés un Por cupo favor. de personas? Pues bueno, como va a ser tanto presencial como en línea, no hay un cupo. Ok, Obviamente, pues bueno, vamos a dar material, vamos a dar diploma, vamos a dar libros, vamos a dar mucho material para que la persona no solamente durante el proceso de las clases, sino después también va a tener un apoyo, ¿no? Un apoyo didáctico y prácticas, sobre todo que ahora sí que mientras más personas seamos, mucho mejor porque entre todos podemos estar haciendo prácticas constantes. exacto, Y sobre todo desde el enfoque de curso de milagros. Esa es la parte que es diferente. ¿Por qué? Porque, repito, pues son técnicas y metodologías que yo ya conocía y más o menos hacía un poquito con el retoque de curso, pero ahora, cuando tú ya lo haces completamente desde ese prisma, o sea, desde ahí sale la base de todo, todo se simplifica, todo es mucho más fácil, todo es más efectivo, es una vía, un atajo de verdad que ayuda a todas las personas. ¿Esto qué significa? No necesitas tener experiencia ya como terapeuta, no necesitas ser forzosamente un terapeuta, puedes ser una ama de casa, puedes ser un ingeniero, un arquitecto, o sea, no importa, te puedes dedicar a otra cosa que no tenga que ver con el ámbito de la salud, pero te va a servir en tu vida porque finalmente es un sistema de pensamiento. Comprender exacto. estas técnicas te va a dar un sistema de pensamiento completamente diferente. ¿Y qué va a provocar? Pues bueno, pues yo creo que la parte más importante, que tú no seas efecto de este sueño, porque se convierte en pesadilla y imagínate, ¿no? Sino más bien que tú tengas la capacidad de que este sueño se convierta en una matrix dulce, por así lo agradable, para que tú seas el soñador, el que lleve el, el- la El guía de tu mando. propia vida, ¿no? Exacto, el mando. Y sí, porque es cierto, no necesariamente tiene que ser terapeuta una persona, porque al final esto es para aplicarlo en nuestra propia vida. Sí, así que sí, por favor, en la descripción de tu video, pues ahí dejas mis datos, pues Sí, la persona me puede definitivamente. escribir ya sea al Instagram o al teléfono que va a estar ahí el WhatsApp y me puede mandar un mensaje si alguien está interesado. También tengo una conferencia introductoria que la tengo en mi Canal canal. de YouTube. Ajá, igual y te mando la liga también para que igual Sí, la gente exacto, para que vea y las dé una personas, introducción a este tema. Ujú. exacto, para que tengan un panorama un poquito más claro de lo que va a ser el taller. Y sí, ahí también tengan como una mayor facilidad para la decisión, pero eh, es realmente muy educativo, muy informativo y hasta las personas pueden, si quieren, también traer a la mesa sus propias situaciones, ¿no? Si están atravesando miedo o quieren descodificar algo, yo sé que Alex, vos siempre lo haces, o sea, no es solamente recibir información, sino justamente poder interactuar y aplicarlo en ese momento a nuestras situaciones. De hecho, así es. De hecho, así es. La mayoría de las personas que entran a mis talleres o formaciones son personas que entran en primera instancia por ellos mismos. Es más común que digan, yo vengo por mí, porque traigo temas personales y yo, o sea, este es el clásico, este lema, ¿no? De que prefiero aprender a pescar a que me den el pescado, ¿no? Entonces, el que la gente, a mí me da mucho gusto que la gente se acerque, que se acerquen estos hermanitos y digan, yo quiero aprender eso porque no quiero ya codepender de nadie. Entonces, eso es fantástico porque dejan de ir al médico, dejan de ir ya después en un futuro al psicólogo, bueno, empiezan a ser más independientes y más suficientes, Autónomos, autosuficientes emocionalmente y en todos los aspectos de su vida.
Sí, 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 es una herramienta. Al final estás compilando un montón de herramientas en este Así taller. es. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, sí es un taller muy completo, más amplio. Ahorita estamos con el taller del Maestro de Dios basado en un curso de milagros, la historia de Jesús, precruz, todo esto, y todo lo que es el manual del Maestro lo vamos a poner en un contexto del taller y pues vamos a estar terminando como en la Para fines de marzo, más o menos, tercera ¿no? No, fines de semana de abril. diciembre, poco antes de la Navidad. Por eso quisimos esperar. Ya. Ujú. Em, sí, es muy súper interesante. Bueno, yo, Alex, ya sabes, yo ya estoy registrada. Sí. Sí. Así que bueno, estamos siempre juntos en todo esto, pero sí, a todos ustedes, inclusive también les quiero comentar, Alex tiene un grupo de apoyo de lecturas del curso de milagros que los da los miércoles, todos los miércoles a las 6 de la tarde, a las 6, ¿no? Sí, 6 de la las tarde, hora 6 de la México. tarde, donde se hace la lectura introspectiva del curso, del libro. Así que los que están interesados también, que quieran aprender esto, yo a todo el mundo le cuento porque para mí es la herramienta más poderosa que existe de todas las que he aprendido, pero bueno, es por eso que lo comparto con mucho amor y quiero contagiar a todos esta alegría que yo tengo de haber encontrado el curso. Y sí, se aprende mucho, se recapacita mucho, se hace un autoanálisis muy profundo en estas lecturas, así que también las recomiendo ampliamente. Así es. Yo siempre he dicho que uno de los momentos donde logras comprender la paz y la dicha y donde empiezas a experimentar la felicidad es cuando acaba tu búsqueda externa. Cuando una persona acaba su búsqueda externa, creo que llega un momento de paz que tú dices, ya acabé. Y tú dices, y sigo avanzando, pero ya sé que voy en el camino correcto. Entonces, cuando llega Curso de Milagros a mi vida, yo digo, es aquí. Aquí Es ya aquí. se acabó mi búsqueda externa, ya acepté que soy hijo de Dios, ya acepté que soy el amor. Tal vez no ha retornado el retorno del recuerdo de Dios y el amor en mí, pero al menos mi búsqueda externa ya terminó. Y eso es gracias a un curso de milagros. Y Sí, eso te sí. da paz. Sí, sí, definitivamente. Y te sentís como encaminado, te Ujú. sentís que estás caminando correctamente por el lugar que tiene que ser. Y te transmite mucha paz. Uno Así es, enfrenta las situaciones diarias con una perspectiva súper diferente, encontrás la paz de una manera mucho más rápida porque llevas tu pensamiento a ese espacio de paz y te así das es, cuenta que nada de lo externo es lo que te aporta esa felicidad y esa paz, sino así es, solamente como uno decida ver la vida. así es. Fíjate, yo ahora sí que prácticamente ya para también creo que cerrar mi participación, te quería comentar algo. ¿Cómo sabes que ya acabó tu búsqueda externa y que ahora vas por el camino correcto? El camino, el curso, ¿no? Vas cursando. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en carretera, vamos manejando y dejamos de ver señales, que es el que las señales que nos indican hacia dónde vamos, a veces cuando no vemos señales nos preocupamos y nos preguntamos si realmente vamos bien. O sea, entonces yo digo, oh, no sé si voy bien, yo sigo manejando. Pero cuando tú ya sabes que vas en el camino correcto, empiezas a ver las señales que te indican que en efecto o te señalan que vas para el camino correcto y eso te da paz. ¿Sí? En este lo tropicalizo acá de la siguiente manera. ¿Cómo te das cuenta que ya acaba tu búsqueda externa y que vas en el camino correcto? O sea, que vas cursando el camino correcto cuando las señales son en base a milagros. Mm. Cuando las señales son en base a milagros, tú dices, sí, es el camino correcto. Entonces, el curso de milagros te dice, ¿no? Que al menos un milagro al día debería de estar, deberíamos de tener. Pasando. Entonces, yo he tenido días llenos de milagros y entonces donde dices, sí, es aquí. Es aquí donde el curso es el camino correcto y es el regreso a casa. Para mí, el camino espiritual, si así se le puede llamar, es no que yo diga yo ya soy más espiritual, no, yo soy espíritu. Y realmente alguien que se dedique a la visión espiritual es aquel que quiere despertar de esta Matrix, aquel que quiere salir de este sueño
y, y ya dejas de lado un poquito otras cosas que te entretienen, que son buenas, no digo que no hay que hacerlas, pero no es para o sea, que si alineo mis chakras, que si medito, que si, no, el camino espiritual, realmente el objetivo principal de alguien que está en la visión espiritual es despertar de este sueño. Yo no le encuentro Hermoso, otro objetivo al camino espiritual. hermoso cierre y gracias por darme pie a que el próximo podcast será ¿Qué es el milagro? ¿Y qué es Ah, un milagro? Porque muy tenemos bien, un concepto de milagro muy diferente a lo que realmente es un milagro y no nos damos cuenta que todo el día están pasando milagros en nuestra vida, así simplemente es, que no los percibimos porque muy creemos bien, que un milagro es algo diferente, ¿ya? así Así que es, bueno, exacto. te invito otra vez al podcast que pronto va a ser tuyo también, un tanto que hemos grabado a que hablemos del milagro. Y a Muy todas las bien, personas que han estado aquí, que han escuchado este episodio, que quieran participar del taller de Alex, de la descodificación desde un curso de milagro, van a tener todos los datos para contactarse con Alex o conmigo o con la persona que sea para poder registrarse y aprovechar esta hermosa oportunidad que Alex está brindando en base a sus conocimientos. Así que bueno, muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Alex. Sabes que te amo un montón. Te agradezco Igualmente te por amo, estar hermanita. aquí. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo episodio. Gracias.